Hola, hola, mis queridas y queridos devotos, lectores y seguidores de esta mi cuenta de Escuela Alfabeta. El día de hoy vamos a ver un video en donde tú vas a tener la posibilidad de aprender 3 claves para escribir correctamente. Así que si tú eres de aquellos profesionales, emprendedores o un estudiante universitario que tiene pequeñas o enormes dificultades para escribir, este video es para ti. La bienvenida a esta masterclass que la he llamado 3 claves para escribir correctamente, ¿no? La idea de esta máster es un poquito mostrarles la cuestión de la escritura, ¿verdad? La importancia de la escritura por un lado y por otro lado también todo lo que tiene que ver con el hecho de escribir un libro y por qué es súper importante, ¿no? Entonces primero vamos a ver esta partecita de aquí y después avanzamos con lo otro. Ok, entonces primero mi presentación, quién soy. Bueno, mi nombre es Cecilia Carchi, ya Ricardo me conoce y ahorita tú, Gia, que me conoces. Y a mí siempre me ha apasionado la literatura y todo lo que tiene que ver con la escritura, ¿no? Entonces, bueno, por un lado me encanta esto, escribir, literatura y lo que tiene que ver también con comunicación. Y durante aproximadamente 25 años he trabajado tanto con estudiantes adolescentes como con estudiantes universitarios, ¿no? He dado clases en los dos ámbitos y por ahí más o menos ha circulado mi saber, ¿no? Y mi interés en la literatura nació desde hace muchísimo tiempo, en mi adolescencia, básicamente, ¿no? Leyendo libros que encontraba en la biblioteca de mi abuelo. ¿Cuál es mi especialidad o mi experticia? ¿No? Para que sepan un poquito, me especialicé en lengua y literatura en la Universidad Católica y bueno, poco a poco después me fui capacitando en diferentes universidades, como la Universidad Andrés Bello, en Santiago de Chile, en donde hice la maestría y posteriormente hice una especialidad en estudios online en la Universidad Técnica de Buenos Aires, que es prácticamente el último de los estudios, digamos, formales que yo hice, pero independientemente de esto me he ido capacitando en el área de marketing también muchísimo y en el área de lanzamientos de productos para poder venderlos, mi saber, digamos, mi conocimiento, ¿no? Y que las personas puedan de alguna manera aprender no solamente vía presencial, sino también vía Zoom, como en este caso, y también en el formato video, ¿no? Que próximamente. Entonces, bueno, ¿a quién está dirigido este máster? Por un lado, a personas que pueden ser profesionales, ¿verdad? Que quieren monetizar su conocimiento, es decir, primero escribir un libro y posteriormente, claro, publicarlo y al final de cuentas venderlo. Y también aquellas personas que no son profesionales, pero que quieren mejorar su redacción, que quieren mejorar su escritura y que, claro, con este proceso de transformación y de mejora de la escritura, pues van a poder escribir un libro posteriormente, ¿no? ¿Qué vamos a lograr, por un lado? ¿Qué se va a conseguir con esta máster que vamos a ver, ¿no? Por un lado, a lograr comunicarnos eficazmente. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con la organización de ideas. Y por otro lado, la coherencia y la cohesión textual, que todos estos 3 elementos van unidos de la mano, ¿no? En el momento en que nosotros vayamos a poner sobre el papel nuestras ideas para poder crear un libro y para poder organizarlo, es bien importante que nuestro texto tenga estos 2 últimos elementos que he nombrado, es decir, que sea coherente y que sea cohesionado a nivel textual, es decir, que todo sea una unidad, ¿no? Porque nosotros partimos de algo, ¿no? Y esto es súper importante. Un texto es como un tejido, ¿no? Propiamente el texto, su palabra latina es textere, ¿no? Que significa tejer. Entonces, por ahí los griegos y latinos estuvieron muy acertados en escoger esta palabra, porque el texto como tal es un ensamblado, es un tejido, ¿no? No estamos hablando a lo mejor a nivel metafórico, sino también a nivel literal. Es un tejido, ¿por qué? Porque normalmente el tejido lo componen 2 elementos, la trama y la urdimbre, que son esos elementos que nosotros no vemos en nuestras blusas, en nuestros pantalones, pero que están allí, que se entrecruzan, son las líneas y los puntitos que se entrecruzan a nivel horizontal y vertical. Asimismo, en un texto, todas las palabras se cruzan y van a generar un sentido. Entonces, este sentido le tiene que llegar al lector de manera correcta, porque si no, quienes hemos escrito hemos cometido un error de comunicación al no transmitir al lector nuestra idea o la idea que queremos que ellos tengan
de nosotros, de nuestra información, de manera correcta. Entonces, este elemento es sumamente importante. Por un lado, la coherencia y por otro lado, la cohesión textual. Y también fundamental el hecho de organizar nuestras ideas, porque en muchas ocasiones tenemos un montón, un universo de ideas en nuestra mente, pero no logramos aterrizarlas, no logramos concretarlas, ¿verdad? Entonces esto es súper importante y para eso hay técnicas de organización de ideas, como por ejemplo los esquemas de escritura, que nos van a servir muy bien para poder irnos organizando poco a poco y lanzar después el producto que nosotros queramos, que en este caso puede ser un libro, ¿no? ¿Qué requisitos nosotros necesitamos? Como yo siempre digo, antes de escribir uno tiene que investigar. Ese es el paso previo, que la mayoría de las personas no lo hacen o no lo hacemos, ¿no? Necesitamos investigar en profundidad el tema que queremos escribir. En el caso de que nosotros querramos escribir sobre nosotros, necesitamos indagar en nosotros, ¿no? Bueno, eso ya son otras técnicas aparte especializadas que más bien tienen que ver con el área de la psicología fusionada con la literatura. Pero en el caso de que nosotros querramos escribir un libro profesional, un libro de no ficción, que es el del área profesional, necesitamos hacer una investigación exhaustiva de ese tema en diferentes espacios, ¿no? No solamente una investigación bibliográfica, como pueden ser los libros, ¿no? Artículos, revistas, sino también ahora tenemos el universo ilimitado de la red, en donde hay múltiples canales en donde podemos hacer esa investigación. Entonces, esto es lo primero, por eso yo he titulado esta lámina la investigación clave para escribir, ¿no? Antes de escribir, investigar. Y he puesto por eso requisitos previos, proceso previo de investigación del tema, lecturas y reflexión sobre las lecturas. Son 3 pasos que van encadenados, ¿no? 3 pasos que son necesarios que vayan uno al lado del otro o uno a continuación del otro. Porque si yo voy a investigar, yo voy a leer sobre esa investigación y yo voy a reflexionar sobre eso. El producto de mi reflexión va a ser la escritura, ¿no? Entonces, aquí tengo un poquito, voy a explicar un poquito de qué es el tema y qué es el asunto, y como producto y como consecuencia, me dice está uniendo Angie. Vemos un ratito que se una. Hola Angie, bienvenida. ¿Me escuchas, Angie? Bueno, y como producto y como consecuencia, la idea principal, ¿no? Básicamente son estos 2 elementos que se van a unir. Por un lado el tema, por otro lado el asunto. Cuando nosotros decimos, bueno, vamos a escribir acerca de un tema, o tenemos un texto y decimos, bueno, de este texto el profesor o la profesora nos dice, extraiga el tema. Entonces, la primera formulación que nosotros tenemos que hacernos es de qué me habla ese texto, ¿no? ¿Qué me está diciendo? A ver, el texto me está hablando acerca de la soledad, me está hablando acerca de la muerte, me está hablando acerca de la amistad, etcétera, ¿no? Siempre un tema va a ser un elemento muy, muy abstracto, que después poco a poco se va a ir aterrizando, ¿no? Es decir, va a irse focalizando. Y si yo digo, bueno, sobre ese tema yo quiero decir algo más, ¿no? Entonces ese algo más es el asunto. ¿Qué me está diciendo? ¿O qué es lo más importante que me está diciendo sobre ese tema? Eso va a ser el asunto. Y la fusión del tema y el asunto va a dar como resultado mi idea principal, ¿no? Entonces, básicamente estos 2 elementos que debemos tomarlos en cuenta. ¿Y cómo entonces nosotros vamos a lograr formular este tema, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que aprender a formular este tema a partir de una serie de características que vamos a ver en este momento, ¿no? Primero, que debemos redactar una frase, he puesto aquí una frase nominal que contenga la idea fundamental y la intención del autor, porque estos 2 elementos son claves, es decir, yo debo tener una idea de lo que voy a escribir y debo tener una intención, ¿sí? Es decir, tengo que pensar en por qué voy a hacerlo. Esa sería la intención o el tono de la comunicación, ¿no? Casi siempre, para poder escribir o formular este tema, yo debo pensar en un sustantivo, ¿verdad? Y ese sustantivo, de manera general, deberá ser abstracto. Entonces, antes de escribir mi tema, se recomienda buscar palabras abstractas o sustantivos abstractos que de manera general son los que me van a dar a mí la pauta para escribir correctamente un tema. Hay muchas maneras de hacer un tema. Yo he escogido esta metodología porque de todas las formulaciones del tema es la que me parece la más precisa y la menos ambigua, ¿no? ¿Qué quiero decir con ambigua? Que no se va por otros lados, sino que es como que la más centrada de todas, ¿no?
Y creo que con esta formulación, que incluso al final les he escrito una fórmula como para que ustedes la tengan allí y se la puedan llevar, me parece como que la más acertada de todas. Entonces, el tema debe ser general, nunca debe recoger un hecho concreto, no puedo, por ejemplo, hacer una formulación del tema escribiendo sobre el 15 de noviembre de 1922, la matanza obrera porcentualmente más alta de Guayaquil. No, ¿no? Tengo que escribir de la muerte de manera general, a lo mejor en una etapa revolucionaria. Así va a ser, o en un momento revolucionario del Ecuador, ¿no? Entonces, así de general va a ser el tema para después, poco a poco, irlo focalizando. Y como nos dicen aquí, el tema es algo más general que incluye, además del asunto, la intención y la actitud del autor. Entonces, en este ejemplo está fusionado todo y lo he puesto así para después irlo desmenuzando, ¿no? Dice aquí como ejemplo, justificación de la incorporación de la mujer al ejército por suponer un paso importante en la igualdad de género. Este es un planteamiento de un tema bastante amplio, que después, en el momento en que ya el autor va a irlo redactando, ¿verdad? Va a irlo escribiendo, va a pensar en dos elementos importantes, ¿verdad? Por un lado, la incorporación de la mujer a un área que a lo mejor en esa época no era tan codiciada, ¿verdad? O a lo mejor no era tan deseada trabajar por parte de las mujeres, o a lo mejor eran rechazadas, ¿no? Porque no dice aquí la época. Y que ese paso de la incorporación de la mujer a este ejército representa algo muy importante en la época actual, que es la igualdad de género, ¿no? Cuestión por la cual se lucha de manera constante, no solamente en los medios de comunicación, sino también a nivel personal, en los blogs, en las cuentas de Instagram, los periódicos del mundo, la radio, la televisión, etcétera, intentan luchar en pos de la igualdad de género, ¿no? Entonces, tenemos que esta frase del tema deberá, me salió un mensajito que se me va a cortar en 10 minutos. Si se me corta, yo les envío de nuevo el link, ¿sí? No se preocupen. Dice aquí, la frase del tema puede reunir preferentemente estas características. Estas tres características, dos características que están aquí, que las he puesto porque en función de que nosotros tengamos un texto, ¿no? Y si nos dicen, por ejemplo, vamos a extraer de este texto el tema, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo debo formularlo, pero no debo copiar o parafrasear del mismo texto y decir, a ver, en esta línea está el tema. No, sino que yo debo leer el texto y a partir de ese texto yo crear el tema, es decir, escribirlo, ¿no? Esa sería la primera característica. Y la segunda, creo que Angie salió. A ver, déjame darle otra vez clic. Angie, ¿lograste entrar? Angie. Le puse admitir, pero no sé qué pasa. Ya, la segunda característica sería de que este tema debe estar formado por una construcción unimembre, es decir, que tenga un solo miembro. Recordemos un poquito cuando estudiamos en el colegio esto de oraciones unimembres y bimembres. ¿Sí se acuerdan un poquito de eso? ¿O no? Ya, por ejemplo, si yo digo una construcción unimembre, quiere decir que yo tengo un elemento que no es completamente una oración, sino que es un enunciado o una frase. Este enunciado o frase no es oración porque no contiene verbo, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista, digamos que gramatical, desde el punto de vista sintáctico, no va a ser una oración, va a ser una frase o un enunciado. Esa es la primera, digamos que el primer requisito fundamental para poder nosotros construir una frase o un enunciado que aluda a un tema de lo que yo voy a hablar, ¿no? Entonces, por ejemplo, he puesto aquí la angustia ante la muerte. Y en este caso yo tengo dos elementos. Por un lado, el elemento de la angustia y por otro lado, el elemento de la muerte, que son sustantivos, ¿verdad? Son sustantivos y son sustantivos abstractos. ¿Cómo están unidos estos dos sustantivos abstractos? Están unidos mediante este nexo, ante la. Ok. Entonces, por eso yo he puesto a continuación, la frase descansará sobre palabras abstractas. Aunque claro, pueden aparecer nombres concretos, frecuentemente el peso significativo de la frase del tema recaerá en dos palabras abstractas.
Ok, si nosotros tenemos un argumento de un determinado texto o nosotros lo tenemos en nuestra mente y decimos, bueno, vamos a escribir acerca de la contaminación ambiental, pero yo debo reducir todo eso a una palabra abstracta para que con esa palabra abstracta poder formular mi tema, ¿no? Y poder darle sentido a ese argumento. Dentro de estas palabras abstractas hay dos categorías. Por un lado, la palabra abstracta principal y por otro lado, la palabra abstracta secundaria. ¿Por qué las he dividido de esa manera? Porque la palabra abstracta principal que yo vaya a poner en mi tema me va a dar el contenido del argumento del texto, ¿verdad? Es decir, me va a decir, bueno, su texto va a hablar acerca de la muerte, la vida, el amor, el tiempo, la soledad, ¿verdad? Casi siempre esta palabra abstracta principal consta de un reducido número de palabras, que pueden ser 5, que pueden ser 10, pero no más. En cambio, la palabra abstracta secundaria hay una mayor amplitud de palabras. ¿Por qué? Porque esa palabra abstracta secundaria le va a dar el tono de la comunicación. Por ejemplo, si yo digo la resignación ante la muerte, ¿verdad? O yo puedo decir la angustia ante la muerte. O puedo decir la desesperación ante la muerte. Cada palabrita que yo pongo como palabra abstracta secundaria, que es la primera que debe estar en mi enunciado, le da un tono diferente. Si se dan cuenta, la resignación ante la muerte es una cosa, la desesperación ante la muerte es otra, la imposibilidad ante la muerte es otra, la frustración ante la muerte es otra, el desengaño ante la muerte es otro sentido. Lo mismo que la fe ante la muerte es otro sentido, la esperanza ante la muerte es otro, la pesadumbre ante la muerte. Entonces, la primera palabra que está en nuestra frase o enunciado es la palabra abstracta secundaria, mientras que la segunda es nuestra palabra abstracta principal. Hasta aquí vamos bien, chicos, porque esto es un poquito complejo. Sí, vamos bien. Ok, entonces, dice, en definitiva, lo esencial es que la palabra abstracta secundaria viene a matizar a la palabra abstracta principal. Es decir, va a dar el tono con el que está tratada la palabra abstracta principal, que es lo que les estaba comentando, ¿no? Muchos temas hablan de la muerte, unos con resignación, otros con desesperación, otros con alegría, etc. La palabra abstracta secundaria es la que da el matiz particular a esa forma concreta en la que está expresado este tema. Ok, pero para que me quede claro al lector, para que esa frase y ese enunciado tenga un sentido, yo tengo que unir estas palabras. ¿Cómo las voy a unir? Las voy a unir con este nexo que está aquí. Ante la, producida por él, etc. Ese nexo va a ser una preposición, como en este caso es la preposición ante, ¿no? Que viene a cumplir la función de nexo, o puede ser un conjunto preposicional, como en este caso producida por el presentimiento, ¿ya? Y me va a unir, y yo voy a decir, no voy a decir la desesperación muerte, sino voy a decir la desesperación ante la muerte. Tampoco voy a decir la pesadumbre de la muerte, no, la pesadumbre producida por el presentimiento de la muerte, ¿no? Entonces, es el nexo el que permite darle una lógica al enunciado, ¿sí? Una hilación, un sentido, ¿no? Porque todas las frases y todos los enunciados deben tener dos requisitos fundamentales, la hilación por un lado y el sentido por otro. Es decir, que esa frase vaya concatenada una cosa con la otra. Por eso que en muchas ocasiones a las frases o enunciados se los compara con una cadena, ¿no? Una frase, una oración, un párrafo, un texto, de manera general es una cadena y cada palabra está unida a la otra, es como un engranaje, ¿no? Entonces, esta fórmula yo se las voy a dejar para que ustedes la tengan y ustedes puedan formular un tema de aquello que quieran escribir de manera correcta. El primero el artículo, después la palabra abstracta secundaria, después el nexo y finalmente la palabra abstracta principal. De tal manera que esa palabra abstracta principal sea muy importante porque va a ser básicamente el elemento central de nuestro planteamiento del tema, ¿no? Ahí sí lo ven, el PowerPoint, ¿sí logran verlo? ¿Sí? Sí, Ya. sí. Ok. Entonces, bueno, en el anterior nos habíamos quedado más o menos en este.
¿Y por qué es súper importante esto de la escritura de un libro? Porque considero que la escritura de un libro siempre es un reto, ¿no? Un reto personal, un reto que nos debemos imponer nosotros, y para conseguirlo, para poder llegar a producir este libro, que en principio van a ser solamente una serie de ideas que pueden ser hasta caóticas, que vamos a tener en nuestra mente, para eso nos debemos fijar un cronograma, ¿no? Este cronograma que debemos fijarnos debe tener un tiempo establecido en semanas. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir, a ver, en la semana 1 yo voy a hacer los esquemas nada más de mi libro. En la semana 2 voy a hacer un borrador, partiendo de una serie de ideas que pueden ser con la técnica del brainstorming o lluvia de ideas. En la semana 3 yo voy a ya hacer todo lo que tiene que ver con los capítulos y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cada semana yo voy a organizarme de tal manera que yo diga, esto voy a hacer en esta semana, así hasta tardar 4 semanas u 8 semanas, según el tiempo del que yo disponga. Tengo que ser bien realista en este proceso, porque si me pongo muy poquito tiempo y digo, bueno, yo estoy súper apurado y quiero lanzar mi libro en 4 semanas, pero yo trabajo también, tengo hijos, estoy casada, entonces tengo que ver todo, tengo que ver mi vida y el proceso de producción del libro, de escritura de mi libro en un contexto. ¿Cómo es mi contexto? Dispongo de todo el tiempo del mundo, ni siquiera tengo que cocinar, solamente me dedico a escribir el libro. ¿Qué nomás hago? Estudio, trabajo. Entonces, todos esos factores son factores externos que van a incidir en el tiempo que yo voy a tener para la escritura del libro. A lo mejor solamente voy a tener los fines de semana, o a lo mejor solamente voy a tener del sábado y domingo solo el domingo en la tarde. Entonces, eso tengo que organizarlo y proyectarlo, ¿no? En el cronograma. Ok, ¿qué necesitamos para la escritura del libro también? Autoaprendizaje. Porque nosotros debemos aprender a aprender. Es decir, si ya, por ejemplo, conocemos o tenemos unas determinadas herramientas, por ejemplo, en mi caso, la literatura, todo lo que tiene que ver con el lenguaje y posteriormente la educación online y posteriormente la pedagogía, el desarrollo curricular y los proyectos educativos, pero, por ejemplo, en mi caso, para sacar el formato de los cursos online, yo necesitaba todo lo que eran marketing, publicidad, estrategias de marketing, lanzamiento de producto. Todo eso para mí fue nuevo. Entonces, otra vez, la cuestión de aprender a aprender, ¿verdad? Ir siempre constantemente renovándose para poder lograr el propósito que nosotros queremos. Y en este caso, en el caso de ustedes, en algún momento, escritura de un libro, necesito, como veíamos antes, el proceso de investigación del tema. Imaginémonos que voy a escribir acerca de la contaminación ambiental en Guayaquil en la década de 1900 al 2000. Tengo que ir a las bibliotecas, tengo que buscar libros que hablen sobre eso, tengo que investigar a personas que dominen el tema, que sean expertos en el área, entonces un montón de cosas para ya ir con todo eso en nuestra mente y con el bagaje, la síntesis de todo lo que yo he escrito y la reflexión, ahí parto y escribo, ¿no? Entonces muchas veces nos lanzamos a escribir, pero no tenemos todo esto previo. Entonces ahí viene el fracaso y por tanto con el fracaso viene la frustración, ¿no? Entonces para evitar todo esto, ese es el antesala, digamos, el antecedente, ¿no? Para lograr esto, nosotros debemos ser expertos en el área, ¿verdad? Y aprender a ser expertos en el área con el autoaprendizaje y poder proyectar todo esto a nuestros lectores en la escritura del libro, ¿no? Todo esto debe verse sintetizado en el tema que ya vimos hace un momento. Y eso por un lado. Y por otro lado, cuando nosotros vayamos a abordar esta cuestión del asunto, siempre debemos focalizarlo en un tiempo y en un espacio específico. Por ejemplo, como yo les decía, la contaminación del medio ambiente en Guayaquil, por ejemplo, a partir del año 2000, ¿verdad? Tiene que ser específico y concreto, en un tiempo y en un espacio determinado. Siempre va a ser así el tema más, va a tener un mejor abordaje. ¿Por qué? Porque yo voy a tener ya focalizado y aterrizado en una idea sobre qué yo voy a investigar, ¿no? Y bueno, y finalmente, ¿cuáles son las ventajas que yo tengo si yo me decido a escribir un libro, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, no, a lo mejor no tengo la experiencia o no tengo todavía la experticia como para hacerlo. Un libro lo puede escribir una persona que ya domine un saber, ¿no? Un profesional que ya tenga la experiencia, que tenga a lo mejor algunos años, haya trabajado en una determinada área,
O puede ser una persona que aún no sea profesional, pero que tenga un saber empírico de que domine. Vamos a imaginarnos que yo soy un carpintero, ¿verdad? Y que tengo alrededor de 20 años trabajando en mi taller de carpintería y que yo he hecho mesas, yo he hecho taburetes, yo he hecho cómodas, yo he hecho camas, etcétera. Conozco los diferentes tipos de maderas, sé cuáles las maderas que se pudren, cuáles las que no, sé también el nivel de humedad que debe recibir, que debe soportar una madera antes de que se llegue a podrir, etcétera, etcétera, etcétera. Mil y un cosas que a nivel de conocimiento lo sabe de manera empírica un maestro ebanista, pero él puede tener la capacidad de escribir un libro sobre su área de experticia, sobre su área de saber. ¿Qué es lo que necesita conocer? Necesita aprender a escribir, porque toda el área del conocimiento lo tiene, pero lo tiene de manera empírica. Esas personas también están en capacidad de escribir un libro, ¿no? Para eso necesitan aprender a escribirlo, ¿no? Aprender a aterrizar, como yo digo, todas estas ideas en el papel. Entonces, ¿cuáles son esas ventajas de escribir un libro? Por un lado, que vas a ser conocido como una persona que tiene mucha experiencia en un área, que delante de todo el resto de las personas, una vez que ya tú escribas, publiques el libro y lo dejas conocer en los diferentes medios de comunicación, vas a ser un referente en esa área del conocimiento, es decir, vas a tener la posibilidad de que a ti vengan las personas y te pregunten acerca de las cosas, ¿verdad? Del tema que tú domines. Vas a ser también un líder en tu sector. Y por otro lado, si eres un profesional, vas a tener la posibilidad de que te asciendan o que tú busques mejores puestos, y es que tú tienes esa posibilidad de escribir un libro, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, también ver otra serie de beneficios que tiene el hecho de escribir un libro, como por ejemplo que se nos abran muchas puertas, ¿no? Porque la persona que escribe un libro inmediatamente se va a dar cuenta que una vez que lo publiquen, lo van a llamar o la van a llamar de diferentes lugares, ¿verdad? Para conocer cuál es el tema de ese libro. Y también que, déjame ver que se me fue perdón un ratito. Y también que va a darle mayor visibilidad frente a los medios de comunicación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la persona que escribe un libro va a tener justamente esa posibilidad de ser entrevistado por los medios de comunicación, de ser conocido por los medios de comunicación. Si es que de casualidad tiene un negocio, que puede ser un emprendimiento, que recién empieza, ¿verdad? Ese libro va a darle la fórmula para ayudarlo a impulsar este negocio, ¿verdad? Y también va a ser una manera de capacitarse y formarse de manera constante, porque para escribir un libro, aparte del conocimiento que nosotros tenemos que leer muchas otras cosas más. Entonces, siempre quien escribe un libro va a estar en una formación de manera constante. Y por otro lado, la escritura de un libro nos ayuda a mejorar nuestro discurso, es decir, nuestra manera de comunicarnos frente a las demás personas. Entonces, he querido dejarles también todos estos beneficios un poquito para que reflexionemos en este proceso de aprendizaje que es la escritura de un libro y toda la serie de beneficios que nos va a proporcionar si que ya cuando tengamos la experiencia nos decidimos hacerlo, ¿no? Entonces quise también compartirles aquí en este segundo PowerPoint también todas las redes sociales que tengo para que si es que no me sigan, lo hagan, ¿verdad? Por un lado Instagram, mi cuenta se llama Escuela de Literatura Alfabeta, en YouTube se llama Escuela Alfabeta, en LinkedIn también se llama Escuela Alfabeta y en la página web se llama Escuela Alfabeta. Y como les comentaba hace un ratito a Ricky y a Gia, que próximamente estoy por lanzar un curso en formato video que va a contener toda esta parte de la estructura gramatical, de cómo escribir correctamente un documento, y también otro curso que se va a llamar Escribe como un profesional sin ser un escritor, ¿no? O algo así. Todavía no tengo bien claro el nombre del curso, pero en definitiva ese segundo curso va a ser para aquellas personas que quieran escribir un libro. Entonces, bueno, todavía no tengo hecha la página de venta ni nada de eso, pero está como que ya puliéndose, ¿no? A lo mejor es a finales de este mes de junio o a lo mejor a inicios del mes de julio. Pero bueno, estoy en ese proceso y quería también comentarles eso de aquí e invitarlos a que si todavía no me sigan en las diferentes redes sociales, ¿no?
y me comentan qué les ha parecido esta presentación de las 2 diapositivas de la masterclass y esta de aquí de la presentación del libro. Cada día se aprende algo nuevo y esta información que usted nos brindó a nosotros es realmente valiosa y lo voy a poner en práctica, Miss, ya sea para mi blog, para mi libro, a medio, largo plazo, pero sé que todos estos pasos tengo que aprender a aprender y siempre estoy agradecido por el conocimiento que usted imparte. Qué Gracias, lindo, Miss Ricky, Cecilia. gracias. Bueno, y espero que a las 2 chicas, Gia y Angie, les haya servido de mucho este aprendizaje. Sí, de verdad me gustó toda la información que usted compartió, muy bien explicada, para que me gustó y sí me gustaría estar en otros talleres o cursos, de verdad que sí. Chévere, solo escríbeme a mi WhatsApp, que el número de WhatsApp está ahí en la cuenta de Instagram. Puedes escribirme por mensajes internos de Instagram, que yo siempre los veo, o me puedes escribir a mi WhatsApp y ahí nos ponemos en contacto. Y espero que a ti también, Angie, te haya gustado. A mí sí me encantó todo lo que nos compartió, de verdad, sí. Qué chévere, genial. Entonces, bueno, chicos, nos estamos viendo en otro momento y seguimos compartiendo. Síganme en las redes. Igual yo en esta semana que viene también voy a abrir, creo que otro webinar o algo así, con un tema muy parecido, ¿no? Porque todos los temas giran alrededor del lenguaje, de comunicación y de la escritura de un libro. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. A la orden. Un abrazo para todos y pasen muy bien. Igualmente. Gracias, Miss. Cuídense. Un abrazo.